cuenta de dónde viene lo que vamos a considerar. Así que el capítulo 28 de Mateo, vamos a leer a partir del versículo 1, luego nos quedamos de pie y tenemos una palabra de oración. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, muchas gracias te damos por la oportunidad de juntarnos ahora en torno a tu palabra. Tú sabes que habrá seguramente varias cosas que el enemigo de nuestras almas intentará emplear para distraer nuestra atención de oír tu voz. Pero te rogamos por el ministerio del Espíritu Santo en medio nuestro, aquietando nuestras mentes, nuestros corazones y llevando la Escritura hasta cada uno de nosotros y haciéndola obrar eficazmente en nuestro interior. Confiamos que así será. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Hay cosas que tienen varios nombres, ¿no es cierto? Nombres, digamos, correctos, académicos, y nombres de la casa, nombres domésticos. Una de las cosas que tiene un nombre doméstico es el diccionario. ¿Cómo se llama en la casa el diccionario? ¿O cómo se llamaba cuando algunos de nosotros éramos niños? Mataburros. Exactamente. La maestra decía que siempre había que consultar el diccionario y la abuela decía que había que consultar el mataburros. Usan el diccionario con frecuencia, es bueno, ¿verdad? Enriquece el vocabulario, podemos aprender a expresarnos mejor y entender mejor cuando otros hablan y utilizan palabras que nosotros no estamos acostumbrados a utilizar. Esta porción de la palabra de Dios, especialmente los versículos 16 al 20, se conoce con el nombre de la Gran Comisión, ¿verdad? Y es interesante porque nosotros tenemos en el español varias acepciones para la palabra comisión.
Cuando hay un problema en la nación, o un problema en una provincia, o un problema en un municipio, o un problema en algún organismo, se dice que se crea una comisión para hacerse cargo del tema, estudiarlo, encontrar una solución. Pero también comisión tiene el sentido de encargo, ¿verdad? La palabra comisión tiene que ver con un encargo que alguien da a otro para que lo lleve a cabo. Y aquí en Mateo capítulo 28 encontramos la gran comisión que el Señor Jesús dio a sus discípulos. El gran encargo, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo hizo a los suyos antes de ascender al cielo. Y ese encargo consiste en lo que dicen los versículos 19 y 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el gran encargo, ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles todas las cosas que el Señor Jesús nos mandó. Vamos a prestarle atención hoy solamente a la palabra id, ¿verdad? Así se abre esta gran comisión, con el verbo, con esa palabra de acción, ir. Y vamos a decir tres cosas en cuanto a esta palabra ir. En primer lugar, vamos a tomar nota de lo que indica, ¿verdad? De lo que indica esta palabra ir. Dicen los que saben que en el original, y esta porción de la Escritura, así como gran parte del Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el idioma griego, esa palabra es la primera en el texto. En el original no se lee como en español, por tanto, ir, sino que en el original se lee ir, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. El Señor dice, lo primero que hay que hacer es ir. Tenemos que salir de nuestra casa, tenemos que salir de nuestro mundo, tenemos que salir quizá de nuestra nación, e ir y anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay que ir. Eso es lo que leemos aquí. No hay duda de que las imágenes que se emplean para describir la tarea del creyente en relación con el pecador conllevan la idea de un traslado. Se utilizan varias imágenes en la Escritura para describir la responsabilidad que los creyentes tenemos para con los pecadores, para con los incrédulos. Se describe a los creyentes como pescadores de hombres, ¿no? Y usted no se sienta en su casa con la caña en la puerta, en el porche, allí y espera que los peces vengan donde usted está. Usted toma la caña, todos los implementos de pesca, y aquí hay algunos que saben un montón de eso, y va al lugar donde están los peces, para sacarlos de allí, para pescarlos. Otra de las imágenes que se utilizan en la Biblia para describir la responsabilidad de los creyentes en Cristo para con los incrédulos, para con los pecadores no arrepentidos, es la imagen de un embajador. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Jesucristo. Pero un embajador no se queda en su país, un embajador no se queda en su casa, un embajador no se queda en su ciudad y espera que el presidente o el rey de otra nación, de otra monarquía, de otro reino, venga a su casa para conocerlo. El embajador deja su nación, se traslada al lugar donde ha sido comisionado y allí desarrolla su tarea. Así que el asunto es trasladarse. El asunto es ir, salir de su casa, ir a su barrio, ir a sus compañeros de estudio, ir a sus compañeros de trabajo, ir a las personas con las que usted trata a lo largo del día en sus negocios, sus compras, sus asuntos. Quizás ir a otra provincia, quizás ir a otra ciudad, quizás ir a otra nación. Eso es lo que conlleva la gran comisión, el gran encargo que el Señor Jesús dejó para los suyos. También es interesante que el tiempo verbal en que aparece la palabra ir. No sé si se acuerdan algo de gramática, pero esta es una expresión verbal en gerundio o participio. Y la traducción o la manera correcta de expresar esto sería yendo o habiendo ido. Y esa es la forma en que se describe esta acción, ¿verdad? Así se describe por medio del gerundio o el participio una acción similar a la del verbo en la oración. ¿Cuál es el verbo en la oración en versículo 19? Haced discípulos.
¿verdad? Y lo que está diciendo el Señor Jesús es yendo a ser discípulos. O habiendo ido a ser discípulos. Esta forma puede ser tomada como un imperativo. Vayan y hagan discípulos. Es así como nosotros generalmente lo tomamos. Pero la idea es otra. No es tan imperativo. Está en otro tiempo verbal. Y dice, mientras estás yendo, haz discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que mientras vas por los caminos de la vida diaria, dice Cristo, haz discípulos. Haz discípulos. Eso es lo que indica la palabra. Ahora, en segundo lugar, miremos lo que implica la palabra. Lo que implica esta orden de ir, esta forma verbal, esta acción, ¿verdad?, que se destaca ahí. Lo que implica ir, implica dos cosas. En primer lugar, implica que este mandamiento es para todos los cristianos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si bien la audiencia primaria del Señor Jesús aquí en Mateo 28 eran los 11 discípulos, ¿verdad? También había otros de sus discípulos, otros de sus seguidores allí en el monte antes de que Él ascendiera. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice que el Señor resucitado en una ocasión se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Así que probablemente esta era la ocasión en que había más de 500 hermanos a la vez en presencia del Cristo resucitado. No solamente los 11 discípulos de su círculo íntimo, había más personas escuchando las palabras de Cristo. Y a ellos Él les dijo, mientras van por los caminos de la vida diaria, hagan discípulos. A todos ellos. Tomemos nota de lo que leemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, unas páginas a la derecha en su Biblia, sin perder aquí Mateo 28, en el libro de los Hechos, el capítulo 8, a partir del versículo 1, tenemos luz en cuanto a esto de que este mandamiento es para todos los cristianos. Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Tomaron nota de lo que dice aquí? ¿Quiénes iban por todas partes anunciando el Evangelio? ¿Quiénes eran los que daban testimonio de Cristo mientras iban huyendo de la persecución por los caminos de Judea y de Samaria? Los apóstoles, los discípulos. La orden había sido solo para ellos. ¿Eran ellos solamente los que tenían esta responsabilidad? No. Aquí dice claramente que los discípulos se quedaron en Jerusalén. Todos huyeron, todos fueron esparcidos, dice, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y todos los que fueron esparcidos iban a su vez esparciendo el testimonio de Cristo. Los apóstoles no están allí incluidos. Ellos se quedaron en Jerusalén. Los que fueron esparcidos, todos ellos, mientras iban, daban testimonio del Señor Jesús. Los creyentes al comienzo de la iglesia entendieron que esta responsabilidad de ir era una responsabilidad de todos, ¿verdad? La gran comisión, el gran encargo de Cristo es para todos los creyentes. Ahora, no todos podemos predicar. Quizás usted dice, bueno, pero yo no puedo predicar. No todos podemos enseñar. Usted dice, bueno, yo no tengo la habilidad de enseñar, pero todos podemos hablar del Señor Jesús. Uno de los lazos en que caemos los creyentes fácilmente para no dar testimonio del Señor Jesucristo es el temor de no poder convencer a la otra persona.
Yo no quiero hablar porque no voy a poder convencerlo. No sé cómo expresarme, no sé cómo decirle, no me van a entender. No voy a poder convencer a la otra persona de lo que le estoy diciendo es la verdad, es lo que debe creer. Yo quiero decirle que usted no se tiene que preocupar por eso. No se tiene que preocupar ni atemorizar pensando que usted no va a poder convencer al otro de lo que le quiere compartir. La que tiene que hacer usted, su tarea es decir lo que ha visto y oído de Cristo. Lo que ha visto y oído de Cristo en la Escritura. Lo que ha visto y oído de Cristo en su propia vida. Eso es lo que usted tiene que hacer si ha conocido al Señor Jesús como su propio Salvador. La tarea de convencer es del Espíritu Santo de Dios. Así que usted no cierre la boca pensando que no va a poder convencer a nadie con su testimonio. Usted abra la boca, diga lo que es Cristo para usted, diga lo que es Cristo según Dios y según la Escritura, y quédese tranquilo que la tarea del convencimiento es del Espíritu Santo de Dios. Y Él lo hace bien. Él lo hace bien, dice la Escritura. No te toca convencer, te toca compartir. Y por supuesto, te toca compartir respaldando lo que compartes con una vida ordenada delante de todos los que te ven, que recomienden al Señor y al Evangelio. Hay muchos que no tienen problemas de hablar, pero tienen problemas al vivir. Y un testimonio hablado, no respaldado por un testimonio vivido, es ineficaz. Es ineficaz. Miren lo que dice Tito, capítulo 2, unas páginas más a la derecha todavía, en su Biblia, la carta que el apóstol Pablo escribió a un hombre llamado Tito, capítulo 2, versículo 1 al 10. Quiero que prestemos atención a lo que encontramos allí. Tito, capítulo 2, versículos 1 al 10, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que es lo mismo que decir, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Tomó nota de los para qué? Testifiquen, testifiquemos, vayamos, pero no olvides el vivir. El vivir. Por eso, el ministerio de evangelismo de una iglesia debe estar respaldado por una enseñanza y predicación bíblica y consistente, que apunte a la necesidad de cada grupo dentro de la iglesia, para que cada grupo dentro de la iglesia viva de tal manera que recomiende en la práctica lo que testifica con sus labios. Aquí se especifica que hay que hablar a los hombres mayores, a las mujeres mayores, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes, todos viviendo de tal manera que respaldan lo que compartan mientras están yendo para predicar. Así que no alcanza, y eso no es una crítica a lo que ha dicho nuestro hermano,
que usted conozca al Señor para formar parte del equipo de evangelismo. Usted tiene que asegurarse que usted adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. Usted tiene que asegurarse de que vive de una manera que el enemigo se avergüenza y no tiene nada que decir de usted. Usted tiene que asegurarse de que vive santamente, de tal forma que la palabra de Dios no sea blasfemada. A mí me ha tocado, no aquí, pero en otros lugares, golpear la puerta para hablar de Cristo, para invitar a escuchar la predicación y preguntarle, ¿y usted va a la iglesia que va fulano de tal? Y yo decía, tierra, ábrete. Si usted va a la iglesia donde va fulano de tal, yo no quiero ir. Qué vergüenza. Qué vergüenza eso. Y no solo eso, también el ministerio de evangelismo debe estar respaldado por una incesante y ferviente vida de oración de parte de la iglesia. Eso es fundamental, hermanos. ¿Ha experimentado vergüenza en alguna oportunidad de pedirle a alguien que ore por usted? A veces tenemos un poco de cortedad de acercarnos a alguien y decirle, mira, necesito que ores por mí. Tengo tal o cual, orar por tal o cual asunto. Y uno empieza a hacer los cálculos. Si yo le digo que ore por mi familia, se va a dar cuenta que tenemos problemas en casa. Si yo le digo que ore por mi carácter, se va a dar cuenta que estoy haciendo agua por... Así que mejor no digo nada. Tenemos un poco de vergüenza de abrirnos en esa forma porque quizás los demás descubren cuáles son los asuntos en que estamos fallando en nuestra vida. Quizás pensando, si pido oración por esto, se van a dar cuenta de que algún problema tengo en relación con este asunto. Pablo pedía oración continuamente a su favor. Pablo, no Pablo Val ni Pablo Soto, el apóstol Pablo, el misionero, el pastor, el evangelista, el varón de Dios, continuamente pedía oración por él. En la carta a los Efesios, unas páginas a la izquierda de Tito, capítulo 6, versículo 19, el apóstol está hablando de la armadura del cristiano y cierra la descripción de cada una de las partes de la armadura en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, por vos, Pablo, tenemos que orar. Nosotros necesitamos que ores por mí. ¿Veo que hay gente que piensa que si un grande ora por uno, se le solucionan todos los problemas? Pero aquí hay un grande pidiendo que oren por él. Y por mí, dice Pablo, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oren por mí, dice el apóstol, que cuando tenga la oportunidad de predicar, la use, la aproveche bien, que presente claramente el Evangelio y con entusiasmo, con fervor. Él usa la palabra con denuedo, con coraje, con firmeza, con convencimiento. Ore por mí. Qué maravilloso. Pablo sabía que su trabajo como apóstol, que su trabajo como misionero dependía y en mucho de la oración de los hermanos, de la oración de la iglesia. Así el ministerio de evangelismo de la iglesia, el testimonio y el esfuerzo personal de cada hermano debe estar respaldado por la oración de la iglesia. Así que vayamos, tenemos que ir, pero no nos olvidemos de vivir santamente y no nos olvidemos de orar con fervor como iglesia también por la palabra sembrada. Vayamos, vengamos a orar con la iglesia, oremos por cada folleto, oremos por cada contacto, oremos por cada hermano que comparte el Evangelio, oremos por cada predicador y maestro, oremos por cada misionero. Usa tu palabra, Señor, usa a cada hermano, Señor, usa a cada
tratado, Señor. Usa cada uno de tus siervos, Señor. Usa tu iglesia, Señor. Que yendo hagamos discípulos. Este mandamiento de ir, aquí en Mateo 28, no solamente implica que es un mandamiento para todos los cristianos, también implica que es un mandamiento a ir a todo el mundo. Uno de los primeros versículos que aprendí de memoria es Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por todo el mundo. Claro, por favor, ubíquense conmigo. No que estén desubicados. Ubíquense conmigo un momentito. Decir hoy, ir por todo el mundo, no suena como una cosa tan imposible, ¿verdad? No suena como una cosa realmente inalcanzable. Hoy podemos ir con muchos más medios que en aquel entonces, pensando solamente en la tecnología. Tenemos esos satélites de comunicación puestos en el espacio, la radio, la televisión, la internet. Pero en aquel entonces, decir ir por todo el mundo debe haber sonado a estos hombres que oían a Jesús como una locura. Pero no solamente, porque ellos seguramente no pensaban en ese sentido como nosotros, no solamente en el sentido de pensar que era inalcanzable todo el mundo, sino porque ellos eran judíos. Y ellos deben haber pensado, ¿nosotros ir a ellos? ¿Nosotros ir a los gentiles? Esos tienen que venir a nosotros. Como la reina de Saba que vino para oír de la sabiduría de Salomón, ¿verdad? O religiosamente, haciéndose adeptos al judaísmo. Esos tienen que venir a nosotros. Pero nosotros ir, aquello era revolucionario. Ir nosotros al mundo de los gentiles, ¿a quién viene a la mente enseguida? El profeta Jonás. Yo no quiero ir. Y aquellos hombres deben haber pensado, ¿ir nosotros a Roma, a Atenas, a Alejandría, a Damasco, a Tarsis, a Persia? Sí, vayan, dice Cristo, y yendo hagan discípulos. Y así nosotros. Por eso algunos dejan sus naciones y van a otros lugares para predicar. Guillermo Carel es considerado el padre de las misiones modernas. Por favor, lean biografías misioneras a sus hijos. Lean y léanlo ustedes también, todos nosotros. Guillermo Carel nació y creció en la iglesia anglicana. Él nació en el año 1762. Trabajó como zapatero desde los 16 años y siempre en su taller había libros. El deseo de aprender y la mente de Guillermo Carel eran insaciables. Un día un amigo lo invitó a Cristo a una reunión en una iglesia bautista. Tenía 18 años, Guillermo Carel. Escuchó un mensaje, una predicación basada en Hebreos capítulo 13, versículos 13 y 14, y el Espíritu usó aquel mensaje para traerlo al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Y desde aquel momento, el deseo por alcanzar a los paganos controló la mente y el corazón de Guillermo Carel. Alguien ha dicho que durante ese tiempo, ¿verdad?, Guillermo experimentó algo así como dolores de parto por los paganos. Gemía por los que estaban aún en la oscuridad. Él quiso compartir esa carga con otros. Y lo triste es que al hablar de esa carga con otros creyentes no siempre era comprendido. En una reunión de pastores a la que él asistió, pidió permiso para hablar y allí habló, valga la repetición, de la necesidad de llevar el Evangelio a otras naciones y de su deseo de hacerlo. Él quería ir a la India para predicar a los millares, millones que vivían allí. Y cuando él se atrevió a expresar esto, fue reprendido duramente. Un pastor mayor y de más experiencia que él
fuera de sí, le gritó: joven, siéntese, siéntese. Usted es un entusiasta, pero cuando Dios quiere salvar a los paganos, Él sabrá hacerlo sin consultarlo ni a usted ni a mí. Qué equivocado que estaba ese pastor. ¿Cómo nos equivocamos los pastores? Algunos pastores piensan que nunca se equivocan y algunos piensan que los pastores nunca se equivocan. Pero este pastor se equivocó duramente. Dios había decidido y decidió alcanzar a todo el mundo con el Evangelio, con nosotros. Con nosotros. Guillermo Carey no se amedrentó. Así que en el año 1792 fundó con otros siervos, con otros hombres, la Sociedad Misionera Bautista. Y al año siguiente zarpó a la India, a Calcuta, con su familia, en un viaje que le llevó 5 meses. Cuando llegó a la India, los propios ingleses, que eran de su propia nacionalidad, no le querían permitir descender allí. Cuando él murió, todas las banderas británicas del mundo fueron izadas a media asta. Ministró 42 años en la India. Durante los 42 años que ministró en la India, nunca visitó a su país, nunca volvió a Inglaterra. Pasó muchísimas vicisitudes. Su esposa enloqueció, perdió su sostén y tuvo que trabajar como agricultor y otras muchas cosas más. Pero alcanzó importantísimos logros para la gloria de Dios. Él, solamente para mencionar esto, tradujo la Biblia al idioma que habla la tercera parte de la población mundial. Yo me pregunto si aquel pastor habrá tenido oportunidad de pedirle disculpas a Guillermo Carey. Me supongo que no, pero en el día que Guillermo Carey sea recompensado en el tribunal de Cristo, aquel pastor va a tener que reconocer su error. Dios quiere llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo a través de nosotros. Guillermo Carey murió en el año 1873, en 1834 a la edad de 73 años, y él entendió que el mandamiento era ir a todo el mundo. Y de esto surge una gran verdad: el Evangelio es para todo el mundo. El Evangelio es para todos. Todos necesitan oírlo. Y Dios nos llama a la salvación. Dios nos llama al alma al arrepentimiento y la fe en Cristo, aparte de la predicación del Evangelio, ni siquiera por medio de un ángel. Hay gente que dice: ay, Dios me habló por una visión. Eso no es de Dios. Ah, yo fui a Cristo porque evita. Eso tampoco es de Dios. La única manera que Dios llama al hombre al arrepentimiento y la fe es por la predicación del Evangelio. Y Cornelio, dicen algunos, en Hechos 10, lean bien. El ángel visitó a Cornelio y le dijo: mandá llamar a Pedro y él te va a decir lo que tienes que escuchar. Eso fue lo que pasó. El ángel no le predicó el Evangelio. Le dijo que llamara a Pedro, que Pedro lo predicaría. Porque Dios usa a los creyentes para la proclamación del Evangelio. El Evangelio es para todos, el Evangelio es para ti. No hay medio por el cual Dios llame a la salvación. Hay quienes dicen: todas las religiones son buenas, todas las religiones son sanas, todas las religiones llevan a Dios. Lo importante es ser sincero. Déjame decirte que eso es mentira. Que eso no es cierto. Solo Cristo salva. No hay otro camino. Los discípulos de Mahoma están rumbo a la condenación. Los discípulos de Buda están rumbo a la condenación. Los discípulos de Confucio están rumbo a la condenación. Los adeptos a la nueva era están rumbo a la condenación. Los que adoran las tinieblas están rumbo a la condenación. Los que siguen al reverendo Moon están rumbo a la condenación. Solamente en Cristo hay salvación. Por eso tenemos que predicar el Evangelio y predicarlo a todo el mundo. Ah, ya tiene su religión, dejémoslo tranquilo. Si no tiene a Cristo, está perdido. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en el del Cristo resucitado. Ese mandamiento implica
que el mandamiento hay que predicarlo a todo el mundo. No temamos predicar, no temamos testificar a cualquiera, no temamos predicar a todos, porque todos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Vayamos y vayamos con confianza, es lo que necesitan oír, es lo único que puede salvarnos. No hay otra cosa. Y la última cosa, volviendo a Mateo capítulo 28, prestando atención a esa pequeña palabra ir, es lo que impone esa palabra. Vimos lo que indica esa palabra, vimos lo que implica esa palabra, ahora vemos lo que impone esa palabra. Primeramente, esa palabra nos impone compartir el Evangelio cada vez que tengamos oportunidad. ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguien decir, otra vez tengo que ir al médico? Vaya al médico. Pero sepa que la gente que está ahí alrededor ha sido ordenada por Dios para que esté allí, para cuando usted vaya, para que tengan la oportunidad de oír de usted el Evangelio. Ah, me olvidé de algo, tengo que volver al supermercado. Vaya de nuevo. Capaz que hay alguien que va a ir justo a esa hora y usted con un tratado le siembra la palabra en el corazón y llega al conocimiento de Cristo. Me quedé sin combustible, la primera estación que encuentro. ¿Dónde hay? Aquí, ahí. Hay alguien que necesita oír el mensaje del Evangelio. Donde vayas, aprendamos a ver cada situación como una oportunidad preparada por el Señor. Colegio, trabajo, oficina, hospital, supermercado, yendo, testifica. Aprende a ver la vida como ordenada por Dios y a las personas con las que entras en contacto como pecadores sin Cristo que necesitan escuchar. Y tú y yo tenemos que darles el mensaje. Este ir no significa ir a África. Bueno, si Dios te llama a ir a África, vas a tener que ir. Pero se trata de yendo por los caminos de la vida, tal como Dios ordena la vida, predicar y testificar de Cristo. Lleva folletos, habla con tus vecinos, habla con tus parientes, habla con los que te encuentras casualmente. Eso nos impone el ir. En segundo lugar, ir también nos impone compartir el Evangelio con todos, aún con los peores. ¿Tienes alguien que cuando piensas en él o en ella o lo nombras en la comida que era acá? Háblale de Cristo. Háblale de Cristo. Los discípulos tenían que empezar en Jerusalén. Los estaban esperando para que testificaran de Cristo con bombos y platillos y un comité de bienvenida. En Jerusalén estaban los más obstinados enemigos de Cristo. En Jerusalén estaban los que lo habían crucificado. En Jerusalén estaban los que habían mandado diseminar el rumor de que era mentira, que había resucitado, que los discípulos habían venido de noche y lo habían robado. Ahí tenían que ir, con ellos tenían que empezar, porque el Evangelio es un mensaje para todos. Y Dios hace renacer así, usando el Evangelio, al peor pecador por el poder de su palabra. En el libro de los Hechos, no lo busquen, pero un versículo que está perdido allí en el capítulo 6, es impresionante la verdad que aparece ahí. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué impresionante, ¿no? Los que gritaban, oh, ¡crucifícale! Ahí muchos de ellos obedecían. Pablo dice en 1 Timoteo, ¿ustedes dudan del poder del Evangelio? ¿Ustedes dudan del poder de Dios para salvar? Miren lo que hizo por mí. Léanlo en 1 Timoteo 1, 12 al 17. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia,
para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Qué maravilloso. Miren lo que hizo por mí. Y por último, este ir impone que compartamos el Evangelio confiando que al ir el Señor va con nosotros, proveyendo y protegiendo. Nos gusta usar la última parte de Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo, ¿no? Lo ponemos en Facebook, una plaquita, lo mandamos. Pero esa promesa no está separada del mandamiento. Es como si Cristo dijera, mientras van por los caminos de la vida, vayan haciendo discípulos. Y mientras van haciendo discípulos, yo les aseguro que estoy con ustedes. Esa promesa es para los que están yendo, haciendo discípulos. Yo estoy con ustedes. Él va con nosotros mientras testificamos de Él. Él irá contigo mientras das testimonio de Él. Así que, si tú crees que tu religión te puede salvar, con el dolor de mi corazón te digo que estás engañado, pero lleno de gozo te digo que hay alguien que te puede salvar. Y es Cristo. ¿Por qué te puede salvar? Porque Él cargó con tus pecados, los puso sobre su cuerpo, los llevó a la cruz y allí sufrió el castigo que merecía por ellos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso te puede salvar. Porque no te puede salvar de la condenación si no se trata el pecado. Y nadie puede tratar tu pecado, sino solo Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de ti. Cuando tú vas a Él en arrepentimiento y fe, toma tu pecado y lo lleva lejos de ti. Y lo que Dios ve en ti ya no es tu pecado que te condena, sino su justicia que te hace acepto por toda la vida. Y si tú eres salvo, si has puesto tu confianza en Cristo, estás yendo, mientras vas, estás testificando. No sea cosa que te encuentres ocupado en algo que el Señor no tenía en mente cuando te dio la vida que te dio, las habilidades que te dio, las oportunidades que te dio y las circunstancias en las que te introduce. Vayamos, y mientras vayamos, hagamos discípulos. Padre, pedimos que tú uses la palabra en cada corazón. Tú conoces quiénes son tuyos aquí, quiénes no, y eso no lo definimos nosotros ni esta iglesia, lo define la Escritura. Los que están en Cristo son tus hijos, los que no están en Cristo aún están en sus pecados y perdidos. Extiéndeles tu misericordia, que tu Espíritu los atraiga a Jesús en arrepentimiento y fe. Y ayuda a tu iglesia aquí, a ir. Todos como iglesia y cada uno en particular, yendo por los caminos de la vida, compartir quién es Cristo, lo que ha hecho en nosotros y lo que quiere hacer por el pecador. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo y las oportunidades. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cerrar con una nueva presentación del coro. Así que